Bien, entonces, analicemos, digo, no voy a analizar totalmente el paper, sino simplemente voy a tomar el ejercicio como tal que hace Merlo de el planteamiento econométrico del problema que trata de solucionar. Entonces, una de las cosas que vamos a tener que hacer es que el procedimiento es, vamos a iniciar un poco con la discusión que él plantea, Merlo. Luego, voy a hacer un poco de análisis respecto de la parte analítica del problema, que es un problema microeconómico. Hacemos un poco de regresión y seguramente luego vamos a tener que regresar a lo que planteó en su paper Merlo para seguir hablando un poco sobre las diferentes cosas que habría que hacer para, digamos, entender qué es lo que plantea Merlo como una solución de un problema como el que vamos a plantear ahora. Bien, entonces, el paper de Merlo se escribe en el 63 eh, y es para la industria eléctrica. Entonces, lo que plantea Nerlo dice, bueno, voy a tomar una industria que tiene tres características principales. Son características que de verdad no parecen ser nada extrañas para un momento como los 60, en los cuales, digamos, la economía no estaba desregularizada, sino estaba más o menos controlada, bueno, por una parte del Estado, muy como lo que México hacia donde va ahorita, México hacia allá, como los 60, por ahí más o menos. Entonces, ah, una de las cosas que está haciendo, que plantea Nervo, dice, bueno, los oferentes y generadores de electricidad son monopolios locales, privados, es decir, hay un generador en una zona y en esa zona no hay otro generador, ¿sí? Entonces se comporta como monopolio local, ¿vale? Entonces, eh, un poco para evitar el poder monopólico que pueda tener esa empresa respecto de aguas abajo, es decir, en el upstream tenemos monopolios locales. ¿Cómo hacemos para que esto no llegue a los usuarios? Lo que se plantea normalmente es regular tarifas en el downstream, ¿no? Es decir, los tarifas a retail, es decir, los precios de electricidad de los hogares están regulados y están establecidos por un regulador, pero también las tarifas a las cuales compra digamos, se vende la electricidad en el mercado mayorista. Pues está más o menos regulado el mercado. Entonces, dicho de otra manera, las empresas, a pesar de que son monopolios locales, hay un precio que está dado, ¿sí? Son tomadoras de precio. ¿Sí? Luego, los precios de los factores productivos están dados, es decir, ninguna de las empresas es capaz de modificar, digamos, los precios a los que compra, es decir, no hay poder monopsónico, es decir, ninguna de las empresas podría tener un efecto sobre el mercado de trabajo, capital o los insumos mismos como los combustibles para la generación. Entonces, es un poco lo que plantea Neo, ¿vale? Bien, ¿aquí alguna duda con cómo plantea su mercado? Vale, buenísimo. Entonces, lo que dice Merloff es que en esa época, cuando escribe su paper, dice más o menos las empresas estaban ubicadas en 44 estados, sus datos son del 55, hace ya 70 años esto, bastante alejado pero bueno, para tener una idea de la disonante cognitiva que es escuchar algunas de estas cosas tan actuales, ¿no? 70 años, un pasado. Entonces, ah, el estudio se realizó con información de 80% de la electricidad producida en Estados Unidos y las tres tecnologías también un poco, muy simpático esto, las tres tecnologías de ese momento eran motores de combustión interna, principalmente, y luego ya, ahorita les digo por qué cambió, luego hidroeléctrica, ¿sí? Este, si suena de vu, no se preocupen, a mí me pasó igual cuando lo leí. Y termoeléctricas basadas sobre todo en quema de carbón y básicamente lo que parece que en México es el combustor, ¿no? En este momento no había tecnologías de generación de ciclos combinados que podían estar aquí en las termoeléctricas, no hay en este momento la tecnología y tampoco hay tecnología eólica o digamos, energías limpias en general, ¿no? Que podría ser tal vez fotovoltaica, geotérmica, y ya, básicamente, que son como las tecnologías más, que podrían tener más impacto en este momento, ¿no? Vale, bien. Entonces, lo que dice Merlock, lo que plantea es,
seguramente lo que podemos hacer es estimar cuál es, digamos, cómo se comporta la función de costos de estas empresas y estimar una cosa que se llama retornos de escala y implícitamente una cosa que vamos a hacer aquí en la clase que es tratar de estimar la escala mínima eficiente. ¿Qué significa una escala mínima eficiente? Que normalmente nosotros digamos, la resumirías como escala mínima eficiente. La escala mínima eficiente es el punto a partir del cual las empresas estarían dispuestas a entrar a un mercado. ¿Sí? Pero el punto en dónde? El punto en la curva de costo medio. Entonces, aquí me voy a destapar un poquito los apuntes de micro. Entonces, ¿cómo se ve una curva de costo medio? Si la recuerdan, entonces vamos a tener, aquí tenemos la cantidad producida. Aquí voy a graficar costo medio y también costo marginal, por la manera en que se relaciona. Entonces, lo que sabemos es que la curva de costo medio tiene esta forma. Eso es lo que dice la teoría, ¿no? Este es el costo medio. Y este punto que está aquí es el punto mínimo de la curva de costo medio. Entonces, ¿cómo interpretamos la curva de costo medio? Lo que solemos decir es que todos los puntos que están por aquí, o digamos, que están todas las, digamos, a esta llamémosle Q pelitos, y digamos, todas las cantidades producidas que están por esta zona, estamos en una zona perdón, de economías de escala, ¿sí? Es decir, cada vez que producimos una unidad adicional, disminuye el costo medio, ¿sí? Es decir, las empresas estarían dispuestas a incrementar su producción porque están en la parte de economías de escala. Cada vez que incrementan su producción, sus costos medios se disminuyen. Ahora bien, ¿qué pasa si estamos desde lo contrario, ¿no? Es decir, cada vez que incrementamos una unidad de producción, los costos medios se incrementan. Entonces, las empresas les gustaría estar en la zona, en la primera parte de la curva, ¿no? Es decir, ahí les gustaría estar. La segunda parte de la curva no suena tan bien, pero bueno, pero digamos que ese es cómo se comportaría. Ahora bien, hay una curva de costo marginal también que solemos graficar y la curva de costo marginal tiene una característica. La curva de costo marginal es una curva que, digamos, tiene esta forma y tiene la característica de que pasa justamente en el punto más bajo de la curva de costo medio. Es decir, pasa en este punto. Y a este punto le llamamos la escala mínima eficiente. Es decir, a partir de qué punto ya no las empresas están en el punto más eficiente, es decir, tienen sus costos minimizados, en temas de que sus costos medios minimizados, y a partir de donde empezarían, digamos, formaría su curva de oferta. ¿Sí? A partir de aquí formularían su curva de oferta y dirían, eso es lo que estoy dispuesto a ofertar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Está aquí? ¿Sí? Buenísimo. Vale. Ahora, lo que dice Nerloff es, asumiendo eso y tomando en consideración esta forma de las curvas, entonces, eso quiere decir que si yo hiciera como la envolvente de todas las curvas de oferta de las 145 empresas que tengo generadoras de electricidad, podría haber un esquema que podría simplificar como esto. Y el esquema más o menos dice lo siguiente, es decir, asumamos por un momento que a diferencia de otros mercados, el precio va a estar dado. ¿Por qué? Porque está regulado. El precio está dado. Todas las empresas que están en el mercado van a recibir ese precio por su electricidad, ya, ¿no? Entonces, sus curvas de costos medios no sabemos dónde están. No sabemos dónde están exactamente sus curvas de costos medios. Entonces, ni tampoco sus curvas de costos marginales. Entonces, podríamos pensar que están como en esta situación que está graficada aquí. Tenemos una situación como la empresa A, que su curva de costo, que el precio se iguala al costo marginal en este punto, o en la empresa B, que su precio se iguala en el costo marginal en este punto. ¿Sí? Son empresas distintas, tienen estructuras de costos distintas. ¿Y qué se diferencian esas estructuras de costos? Por ejemplo, la tecnología, ¿no? Las empresas que están más basadas, como por ejemplo en combustibles, probablemente gasten más en combustibles.
Las empresas que están basadas en termoeléctricas, probablemente su costo mayor es en capital y menos en combustible, y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo de cada una de las empresas y de la estructura de costos que tenga, tiene una curva de costos distinta. Entonces, lo que sabemos, lo que dice la teoría es que las empresas reciben, bueno, digamos, producen en el punto en el cual el precio es igual al costo marginal. ¿Sí? Ahí. Entonces, esa cantidad es la que ofrecen en el mercado. Entonces dicen aquí, por ejemplo, en la empresa A, en este punto su precio se iguala al costo marginal, entonces la cantidad que va a ofrecer al mercado es esta. Esta otra empresa, su precio es igual al costo marginal, entonces la cantidad que ofrecerá es esta otra cantidad, ¿vale? Su curva de costo medio, digamos, se toca por acá. Entonces, no sabemos exactamente si justamente se toca en la parte de economías o de economías de escala, eso no lo sabemos. No lo sabemos. Solo estamos esquematizando esto porque así es como pensamos que se comporta, ¿no? Pero per se, la curva de costo medio y de costo marginal está individual, no la conocemos. Teorizamos sobre cómo podría ser cada una de esas, y entonces lo que dice Nerlock es que lo que sí podemos hacer es garantizar que todos los puntos donde se intersecta, digamos, la proyección del precio, la igualdad del precio con el costo marginal hacia abajo, y donde se intersecta con el costo medio, es decir, este punto y este otro punto, si hiciéramos eso para todas las empresas en el mercado, imagínense que eso lo replican para las 145. Lo que dice Nerlock es que a lo mejor podríamos ver una curva así. Y esta curva sería la curva de costo medio de la industria. ¿Sí queda claro? Entonces, la curva de costo medio de la industria tiene la característica de que si nosotros podemos encontrar cuál es el punto mínimo, es decir, si podemos encontrar, digamos que es este punto que está aquí. Entonces, podemos decir que esa es la escala mínima eficiente, es decir, a partir de ese punto, cualquier otra empresa que entre al mercado entraría en la parte de deseconomías de escala. Es decir, que agregar su producción al sistema completo le genera pérdidas, porque sus costos medios se incrementan por el hecho de agregarlo a toda la industria. Entonces, lo que nos gustaría saber es este punto, ¿dónde está el punto a partir del cual este, la, digamos, la cantidad se iguala con el punto mínimo? ¿Sí? Esta es una situación, yo lo estoy interpretando de este lado porque lo quiero llevar a un ejemplo. En México alguien estimó algo así. Entonces, si ustedes van a la carpeta que tienen en la clase, hay una gráfica que les puse ahí, que les puse esta gráfica, que está aquí. Este es un trabajo de la COFESE que hizo y estimó hizo esta estimación y encontró cuál era la escala mínima eficiente para el mercado de distribución de bebidas carbonadas, bueno, Coca-Cola y refresco, que se me olvida siempre la palabra, en México. Y lo que encontró fue a partir cuántas tienditas puede atender un centro de distribución de una empresa de refrescos eh, para que esté en el punto en el cual los costos son los más bajos posibles, los costos medios. ¿Por qué? ¿Por qué quería saber esto la comisión? Porque lo que quería saber era si, por ejemplo, el caso es real. O sea, el caso es, Coca-Cola firmó exclusividades con las tienditas. ¿Se acuerdan? Seguramente eran muy niños, o tal vez sí, seguramente eran pequeñísimos. Hubo una época en la que Coca-Cola le quitaba las tienditas, digamos, la fachada, le daba refrigeradores, bajo la condición de que no podía vender otros refrescos. Hoy día eso no ocurre. ¿Sí? Entonces, la pregunta que se hizo la COFESE fue si esa exclusividad que estaba firmando con las tienditas bloqueaba la entrada de los competidores. Es decir, imagínense una ciudad en la cual hay 100 tienditas y Coca-Cola decide firmar exclusividades con el 90% de las tienditas y solo le deja 10% de las tienditas a Pepsi Cola, ¿no? O a Red Cola, que era el competidor en ese momento. Entonces, la pregunta que se estaba haciendo a la COFESE era si esas 10 tienditas, la cantidad era el número de tienditas, si esas 10 tienditas estaban aquí o estaban aquí. ¿Por qué era importante eso?
Eso era importante porque lo que quería saber era este, si justamente esas 10 científicas estaban en la parte de deseconomías o en la parte de economías de escala. Si estaban en la parte de economías de escala, quiere decir que lo que estaba haciendo Coca-Cola era cerrar el mercado para impedir que el competidor alcanzara su escala mínima eficiente. ¿Sí? ¿Vale? ¿Hasta aquí duda? ¿Vamos bien? Vale, buenísimo. Va. Todo esto se puede estimar, se puede hacer en econometría, ¿vale? Entonces, vamos a hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que proponen Erno? Dice, bueno, esto es un problema muy sencillo desde el punto de vista microeconómico. Lo que tenemos que hacer es plantearnos primero una función de producción. Y dice, planteemos una función de producción que es como la conocemos, una función Cobb-Douglas. Bill y ya, ¿sí? Como la que está aquí planteada. Ahora, lo que dice Nerloff es, entonces el problema de optimización es es minimizar los costos totales, que es lo que tengo aquí, costos totales, minimizar los costos totales sujetos a la cantidad que puedo producir. Ese es el problema. ¿Sí? Tengo que encontrar la optimización para cada una de las empresas. Entonces, cada una de las empresas sí se comporta como esto, es decir, cada una de las empresas y ESIMA tiene una función de costos y tiene una función de producción. ¿Sí? Pues el problema hay que resolver. ¿Va? Entonces, asumamos lo que lo podemos resolver para la empresa I representativa. ¿Vale? Entonces, si resolvemos eso simplemente es un lagrangiano. Y si resolvemos el lagrangiano, y entonces tendríamos que encontrar las condiciones de primer orden, y las condiciones de primer orden simplemente son encontrar estas muchachas derivadas, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? El puesto de micro, perdón que tan temprano los esté jodiendo con esto, pero, ¿vale? Bien. Entonces, esto es las condiciones de primer orden de Lagrangiano. Si ustedes lo resuelven, en las notas que les pasé ahí, buena parte de la chamba algebraica de esto, si ustedes resuelven este problema, van a llegar a que entonces el costo total se puede expresar de esta manera. Y es simplemente es R, y ahorita les digo quién es R, R multiplicado por esta expresión y por esa, ¿no? Que es básicamente la función de costos que resuelve el problema de optimización. Esa es la curva de costos que resolvería el problema de optimización. Esta curva de costos es la que tiene esa forma de que si ustedes la graficaran esta se vería algo así. Seguramente se vería como algo así, ¿no? Esa es la curva de costos que se vería, más o menos. Vamos a linealizar ese problema. Ese problema es no lineal. ¿Cómo lo linealizamos? Logaritmos, ¿no? Tomamos logaritmos y tal cual se resuelve el problema. Entonces, si le tomamos logaritmos, entonces tendría yo esta expresión. Este muy que está aquí contiene el logaritmo de toda esta expresión. Es una expresión enorme, pero bueno, ahí está mu. Vamos a simplificarlo y vamos a llevarlo a cosas que conocemos. Entonces, por ejemplo, a este que está aquí le voy a llamar beta 1, a este amigo de acá le voy a llamar beta 2, este amigo de acá le voy a llamar beta, no, perdón, beta 2, este le voy a llamar beta 3, este beta 4 y este beta 5, ¿no? Se puede simplificar esto todavía más. Entonces, una vez que hago eso, entonces llegaría yo a esta expresión. ¿Sí? Vale, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Hace sentido? Ok, justísimo. Va. Ya está. Y entonces esta es mi ecuación. Y esto yo ya sé estimar. Esto sí hacer. Sé resolver este problema. Este problema se resuelve con un problema de regresión. Considerando que esta es la parametrización que voy a hacer. Ahora, ¿qué característica ven aquí? ¿Qué significa 1 sobre R? ¿Quién es R? R, no lo puse ahí abajo, pero R es igual a alfa 1 más alfa 2 más alfa 3. ¿Quiénes son los alfas? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién eran los alfas? Nos pensamos hacia arriba. Exacto. ¿Y esos qué cuantifican? O sea, ¿qué miden estos exponentes? La proporción que le aportan a
al costo, ¿no? Es básicamente, ¿no? Se puede mirar como la elasticidad, cuánto contribuye cada uno de los factores al costo total, ¿no? Una variación de 1% en ese factor, dada una variación en 1% de la producción, ¿cuánto se incrementa, ¿no? ¿Cómo sé eso? Bueno, si se les olvidó, simplemente hagan el logaritmo de esto. ¿Cómo se vería el logaritmo de esto? Sería el logaritmo de QI, sería igual al logaritmo natural de AI, más alfa 1 del logaritmo natural de XI1, y así continúan. ¿Y cuál es la característica que dijimos cuando esto está en versión logarítmica? ¿Estas cómo se pueden interpretar? Exacto. Sí, esas son elasticidades, ¿no? Entonces, por eso sabemos que esas son contribuciones, aportaciones marginales al costo total, ¿vale? Por eso lo sabemos. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, ¿qué otra característica tiene? Que si, por ejemplo, la suma de los exponentes aquí, alfa, ¿qué significaría aquí? Voy a hacer aquí otro pequeño paréntesis. ¿Qué significa si, por ejemplo, vamos a hacer un caso, ¿no? ¿Qué pasa si, caso uno, qué pasa si alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 es igual a 1? ¿Eso qué significaría? ¿Cómo se interpretaría eso? Rendimientos constantes de escala, ¿no? Es decir, que si yo incremento en una proporción alguno de los factores, se incrementa en la misma proporción la producción, ¿no? Rendimientos constantes. Vale, bien. Ahora, este le voy a llamar R. Ahora, ¿qué significa si caso 2, si R es mayor que 1, significa que estamos en rendimientos crecientes? Y si R es menor que 1, entonces, regresando a mi curva de costo medio, ¿qué significaría? ¿Qué significaría este R? ¿Qué sería? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Vale. ¿Y eso por qué es importante? Es importante porque lo que estoy estimando es una función de costos para la industria, ¿sí? Para la industria. Entonces, lo que quiero saber es si la industria tiene retornos a escala constantes o no constantes. Es una de las que quiero averiguar, ¿vale? Pero vamos a ver cómo quedó nuestra parametrización. Vamos a ver si es posible o qué es posible inferir de eso. Mi parametrización quedó así. Entonces, R, ¿no? Entonces vamos a decir, lo que tengo es que, ¿qué pasa si sumo beta 1 más, perdón, beta 3 más beta 4 más beta 5? ¿Esto a qué sería igual? Sería igual a R, que es alfa 1 más alfa 2 más alfa 3. Esto sería igual, debería ser igual a 1, ¿no? Lo único, digamos, una de las ventajas que tiene mi análisis es que este 1 lo único que significa es que en la industria hay retornos a escala. En la industria hay retornos a escala constantes. No quiere decir que las curvas de costo medio, que las curvas sean retornos, que la tecnología genere retornos a escala constante, sino que toda la industria tiene la misma estructura de retorno. Eso es lo que significa. No puedo hablar sobre los retornos individuales. Eso es una desventaja que tiene. Porque para eso necesitaría saber si la suma de alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 es mayor o menor que 1. Esa es una desventaja que tengo. Eso no lo sé. ¿Sí? Bien. Eh, entonces, ¿dónde lo podría saber? Ahí no. Pero ¿dónde sí lo puedo saber? Aquí. ¿Qué pasa si R es mayor a 1? ¿Cuánto es beta 2? Menor a 1. Si R es menor a 1, entonces beta 2 es, ¿sí? Mayor a 1. Entonces aquí está, este es el que me va a decir cómo se ven los retornos a escala. Si hay economías o deseconomías de escala, pues es el que me va a decir. ¿Vale? Bien, ¿dudas hasta aquí? Vale. Luego voy a regresar a este planteamiento porque necesito una prueba de hipótesis que la dejo aquí. Solamente para que no la pierdan de vista, pero vamos a regresar a esta prueba de hipótesis. Profesor, Sí.
Perdón, me surgió la duda de, no entendí bien por qué cuando R era mayor a uno eran rendimientos decrecientes y cuando era, esa parte no me quedó clara. Sí, me está preguntando en línea sobre los rendimientos de crecimiento. Lo que pasa es que en esta curva que está aquí, la manera en que nosotros solemos pensar es que si estás en la curva de costos medios, que está en esta trayectoria, es decir, si vas a la baja, quiere decir que por cada unidad que tú incrementas de producción, se incrementa por cada unidad que incrementas la producción, disminuyes tus costos. Si estás por el contrario en esta zona, estás en la zona donde te incrementas una unidad de producción, incrementas tus costos medios. Entonces, ¿en cuál zona te gustaría estar? Te gustaría estar en la primera parte de la curva porque esa primera parte de la curva genera economías de escala, ¿sí? Y la segunda parte de la curva genera deseconomías de escala. ¿Sí? Por eso es la manera en que lo trato de simplificar, ¿sí? No sé si quedó claro. Sí, muchas gracias. Ahora, bueno, buenísimo. Ahora sí, vámonos a Python, ¿sí? Para no aburrirlos más con micro, ¿vale? Bien. Solamente no olviden, aquí abajo les dejo una prueba de hipótesis, vamos a regresar a ella, ¿sí? Es importante para la clase, ¿no? Entonces me voy vamos a trabajar hoy ahora les digo, que con clase uno, regresión lineal, y vamos a trabajar con el notebook que está aquí, que es regresión lineal IPNYB, este que está aquí. Si ustedes lo abren de manera local, debería de verse más o menos como esto que está aquí, que sería esta expresión, ¿vale? Si sería, bueno, esta expresión, este notebook, perdón, esto sería lo que veríamos de manera local. Yo lo voy a trabajar en Colab simplemente porque es una manera más sencilla de trabajarlo, sobre todo para las personas que no están necesariamente en sus máquinas, sino están trabajando en el laboratorio. Entonces, lo que vamos a hacer es copiamos la URL de este notebook, Command C, lo pegamos aquí para buscar en GitHub y le damos a. Y ahí está conectado, ¿vale? Bien, hasta aquí vamos. ¿Sí? ¿Hay duda? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es aprender a trabajar con datos que vienen de que son del paper original de Nerdlo. Esos datos, si ustedes los buscan, los van a encontrar en archivos Stata. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer hoy es aprender a leer archivos que normalmente están en Stata y que podemos leer desde Python de una forma muy sencilla, ¿sí? Sin mucho tema. Entonces, yo creo que hoy no les va a generar ningún problema ninguna de las bibliotecas, pero si ya saben que les tiene algún problema, simplemente hay que utilizar pip, install y la biblioteca que les esté generando problemas. Yo creo que no va a ser el caso. Pero bien, entonces vamos a trabajar con las siguientes, perdón, bibliotecas. Vamos a trabajar con Panda, vamos a trabajar con Matplotlib, vamos a trabajar con StatModel, con una biblioteca que se llama IPython Display, que la necesito para mostrar imágenes. Entonces, también parte de las cosas que ustedes pueden hacer en su Markdown de Jupyter Notebook o de Notebook de Google o de Google Colab, es que pueden tener imágenes, no pueden colocarle imágenes a sus notebooks para hacerlos, por ejemplo, cuadernos propiamente, ¿no? De explicar un fenómeno, ¿no? Un trabajo. Eh, Voy a utilizar NumPy y voy a necesitar la fórmula de OLS para hacer unas pruebas de hipótesis, que justamente son las partes finales que les comenté hace un momento. ¿Vale? Bien. Entonces, bueno, y otra más, esta que no, creo que no la utilicé la sesión pasada, no me acuerdo haberlo utilizado, pero bueno, este warning que está aquí lo hago porque si ya han sido usuarios anteriores de Python, habrán notado que Python siempre está lanzando warnings, ¿no? De tal biblioteca tiene un problema. Bueno, no un problema, sino ten cuidado porque no sé qué, algo así, ¿no? Todos esos warnings, yo la verdad, como no afectan el resultado, los apago y entonces, ¿cómo los voy a pagar con esta instrucción? Lo que estoy haciendo es importar una biblioteca que se llama warnings y le estoy diciendo que los ignore. Entonces ya no se muestra. De esta manera, una vez que ejecutamos esta celda, en adelante, cuando aparezca un warning, no se va a mostrar, ¿no? Bien. ¿Dudas con lo que vamos a hacer aquí? No.
Bien, ahora vamos a hacer un modelo de mínimos cuadrados ordinarios para resolver el problema de retornos de escala en industria eléctrica. Entonces, aquí está un poco el resumen de lo que conversamos. Las variables que vamos a utilizar son las siguientes. Entonces, vamos a utilizar costos totales, eh, que son básicamente derivados de los precios de los factores, que son salarios, precios de combustible y el precio del capital. Entonces, son tres insumos, tres variables que explican la función de costos y la producción total de cada una de las empresas. Eh, los datos fueron obtenidos de esta comisión, que creo que ya no existe en Estados Unidos, si no mal recuerdo. Eh, la motivación ya la conversamos un poco. Eh, Aquí está raro, aquí se debería demostrar el gráfico, pero bueno, esa es la manera en que se puede insertar. Si ustedes están trabajando de una manera local, no debería tener problema esto, pero vamos a ver si puedo corregirlo ahora para mostrarlo. Este gráfico es justamente este que está aquí. Entonces voy a tratar de copiar la URL a ver si nos lo permite. Vamos a ver si funciona. No, tenemos un problema con esto. Pero bueno, si están trabajando local, este gráfico sí se debe demostrar. Muchísimo más sencillo. Por alguna razón aquí no me deja. Pero aquí debería demostrarse el gráfico, justamente el que conversamos, que es el de las curvas de costos medios. Aquí tengo un problema para mostrar este gráfico. Lo voy a tratar de corregir en futuros notebooks porque debería de funcionar. Este, bien, ahora tenemos el problema de la función de producción que es de esta manera. Am, Sabemos que la suma indica el grado de retorno a escala. Y ah, bien, cada empresa enfrenta esta estructura y vamos a estimar esta ecuación. Justamente es el resumen de lo que acabo de contar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer regresión lineal y vamos a tratar de ver si podemos llegar a las pruebas de hipótesis en la clase. Entonces, primero, el data frame que vamos a importar tiene estas variables. Tiene la variable que se llama total cost, que tiene los costos a precios de 1970 en millones de dólares. Tiene la producción en billones de kilowatts hora. Tiene P-Labor, que es el precio del trabajo, P-Fuel, que es el precio del combustible, y P-Cap, que es el precio del capital. ¿Ah? Bien, entonces vamos a leer los datos. Los datos están contenidos en el archivo que se llama nerlos.dta. Vamos a ver si funciona. No funciona, entonces vamos a colocar aquí el dataset. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a al repositorio y vamos a descargar justamente el dataset que está contenido aquí, que es nerlo, este que está aquí. Le vamos a dar descargar. ¿Sí? ¿Hasta aquí me están siguiendo? Le damos descargar. Bueno, y vamos a descargar también estos gráficos porque a lo mejor es por esto que no estaba funcionando. También les voy a descargar esto. Descargar. Y este otro. Entonces, los que son PNG y los que son DTA, por favor, descarguen. Los PNGs, para ver si se corrige el problema que tenemos de que no se muestran, vamos a tratar de corregirlo. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya una vez que los tengo descargados, voy a mi carpeta de descarga. En mi carpeta de descargas debo de tener esos tres archivos que acabo de descargar, que es el DTA, el PNG y el otro PNG. Y esos tres archivos simplemente los arrastro a esta carpeta que estoy mostrando aquí. Y me va a decir que una vez que cierre el entorno se van a perder, sí, lo sé, y eso se va a ocurrir cada vez que ejecutemos el notebook, hay que subir los datos, ¿vale? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Me siguieron? ¿Sí? Buenísimo. Entonces, simplemente cerramos esto y listo, ya está. Entonces, vamos a ver si ahora sí funcionan los PNG, porque esa es la que no estaba funcionando. No, sigue sin funcionar el PNG. Bueno, es una lástima. Voy a tener que encontrar una manera de solucionarlo. Pero eso de mostrar aquí las gráficas se los debo porque no está funcionando aquí.
En collab. Bien. Vayamos a la importación de datos. Entonces, una vez que tienen cargada el dataset, aquí está su dataset que se llama nerlog63.dta. Entonces vamos a cargarlo con la siguiente instrucción, que es un pd read stata, es un archivo de stata, le estamos diciendo lee un archivo de stata, que es este archivo, y guarda un objeto que se va a llamar dataframe. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Luego, entonces, vamos a mostrar quién está en DataFrame. Las columnas. Tiene estas columnas que ya describí quiénes son, los costos totales, la producción, el precio del trabajo, el precio de los combustibles, el precio del capital. ¿Sí? Son las variables que tiene el DataFrame. Ahora, vamos a mostrar los primeros 5 datos del DataFrame, que son estos. Así se ven los datos del DataFrame. ¿Sí? Va. Y vamos a hacer una pequeña una estadística resumen. ¿Cómo genero estadística resumen con Python? Tengo un objeto que es un objeto Panda. Este objeto Panda se llama DataFrame. A este objeto Panda le voy a aplicar un método que el método se llama describe. Y el método describe lo que hace genera estadísticas descriptivas. Entonces, por ejemplo, si ustedes comentan, justo aquí le ponen un gato, lo que va a hacer esta función es tomar el data frame y ejecutar las estadísticas descriptivas. Vamos a dar de control enter a esta instrucción. Y entonces aquí están las estadísticas descriptivas. ¿Qué es lo que no me gusta de estas estadísticas descriptivas? Que tienen muchos decimales. Ahora, ¿cómo lo puedo controlar? Le voy a poner otro método más, que el método se llama el método round, ¿no? El método es, quiero que redondees a 2 decimales. Y le damos así. ¿Vale? ¿Hasta aquí dudas? ¿Vamos bien? Vale. Entonces, esta es mi estadística descriptiva. Así se ven mis datos. Tengo 145 observaciones. La media, desviación estándar, mínimo, el primer cuartil, segundo cuartil, tercero y el máximo. ¿Sí? Toda la información. Bien. Ahora, podemos preguntarnos por el tipo de datos que tenemos en cada una de las columnas. Y lo que me dice es que todas las columnas tienen datos del tipo flotante. ¿Sí? Entonces aquí no tengo que hacer ninguna conversión, todos tienen información de tipo flotante. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? ¿Qué es lo que piensan que estoy haciendo aquí? No, el que estoy haciendo aquí es cerca, pero lo que estoy haciendo aquí es, le estoy diciendo al data frame, quiero que me diga si hay nulos. Entonces, hasta aquí, hasta esta instrucción, me va a decir si hay nulos. Entonces le doy control enter y me va a decir que si hay nulos. Me muestra los que de teoría deberían ser nulos. Noten qué es lo que me pone. Me pone la tabla y me dice false, 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 false. Ninguno de estos es nulo. ¿Vale? Luego, entonces, pero no quiero eso. Lo que quiero es que me diga exactamente quiénes son los nulos. O los renglones donde están los nulos. Entonces, ¿cómo lo hago? Le pongo la value, ¿no? Y le digo, bueno, muéstrame los valores donde haya nulos. Bueno, todos estos no son nulos, ¿vale? Pero no quiero eso. Lo que quiero es que me digas en qué ubicación están. Y me dice ninguno. Todos están completos. ¿Sí? Si hubiera habido algún renglón donde existieran valores nulos, aquí me hubiera dado los renglones. Me hubiera dicho, en estos renglones es donde están los valores nulos. Pero no hay. ¿Sí? ¿Vale? ¿Dudas? ¿Hasta aquí? Vale. Bueno, si hubiera nulos, tendrías que hacer una selección como lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Podrías hacer algo así, como tomar data frame, tomas el data frame. Vamos a asumir por un momento que nos interesa eliminar algún valor de la columna, del data frame. Entonces vamos a ponerle data frame y voy a abrir corchetes, brackets y voy a tomar la columna de output. Y quiero que me muestre todos los que tienen output menor a 4. ¿Se entiende la instrucción que estoy haciendo aquí? Es decir, estoy tomando el data frame y del data frame abro brackets y le digo, quiero que filtres todos los valores que tienen en la columna output un valor menor a 4, ¿no?
Como no tengo nulos, no lo puedo simplificar con nulos, lo voy a simplificar con un número, ¿vale? Que es 4. Entonces, si le doy enter a este, bueno, si le doy control enter, me dice todos estos tienen valor a 1. Entonces, si lo quiero eliminar, ¿cómo lo eliminaría? Bueno, estaría muy sencillo. Quiero eliminar esos. Entonces, lo que quiero hacer es quedarme con los que son mayores igual a 4, que serían estos. Simplemente lo renombro, le pongo, por ejemplo, data frame 2 igual a, y este nuevo data frame 2 ya no contiene los valores que son mayores a 4, ¿no? Esa es una manera de eliminar los nulos, ¿no? Solamente que aquí tendría que ponerle null, is null, ¿no? Pero en este caso no tengo null. ¿Va? ¿Sí? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Aquí? Va. Ok. Bien, voy a eliminar esta celda porque esta celda no estaba pensada aquí. No, no, la voy a dejar aquí. Está bien. Bien. Ahora, bien, me voy a hacer varias conversiones de las columnas porque las columnas, si ustedes recuerdan mi ecuación, me voy a ir a mi ecuación. Mi ecuación está en logaritmos, ¿no? Es decir, lo que tengo es que tengo que estimar el logaritmo del producto, el logaritmo de los precios de los combustibles y el logaritmo de los costos. Entonces, lo que voy a hacer es tomar mis columnas y convertirlas a logaritmos, ¿vale? Eso es lo que voy a hacer en Python. Vamos a Python. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar la columna del data frame que se llama costos totales. Esta es una manera de tomarlo. ¿Cuál era la otra manera de tomar una columna? ¿Se acuerdan cómo era? Data frame punto dot cost, ¿no? Eso es equivalente. Esta instrucción que tengo acá, data frame dot cost, es equivalente a tomar toda, a escribir todo esto, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Ok, pero yo lo estoy haciendo de la manera, digamos, de la manera con las comillas, con el nombre de la columna. Pero es equivalente. Cualquiera de las dos era equivalente. Entonces, lo que voy a hacer es tomar la columna que se llama costos totales y voy a tomar de NumPy la función logaritmo y la voy a guardar en una nueva columna del data frame que se va a llamar L.cost. ¿Sí? Le voy a poner una L al principio para indicar que es el logaritmo. Y voy a hacer lo mismo para todas las demás variables. Todas las variables las voy a generar en logaritmo. Y esta última línea, ¿qué es lo que está haciendo? Esta última línea que voy a señalar aquí. Ajá. Ok. ¿Y esto cómo se llama? Costo medio, ¿vale? Estoy generando el costo medio. Esta es la curva de costo medio. Bueno, no la curva, sino más bien es la variable de costo medio de la industria. ¿Para qué la voy a necesitar? Porque la quiero graficar. Quiero ver cómo se ve, ¿no? Para ver si se aproxima a la hipótesis, ¿no? Entonces, bien, listo. Vamos a generar estas columnas. Luego lo que voy a hacer es simplemente tomar el data frame y voy a agregar una columna de puros unos. ¿Para qué? Para generar la constante. Eso es lo que voy a hacer. Voy a mostrar los encabezados del... Y este es mi dataset. Así se ve mi dataset ahorita. Mis variables originales están contenidas aquí. Y estas variables son las que acabo de generar en logaritmos y mi variable, mi columna de puros unos. ¿Sí? Hasta aquí vamos, todas las personas que estamos aquí. O hay alguien que tenga alguna duda. Muy bien, ok. Va. Bien, entonces, noten aquí en el encabezado lo dejé vacío. ¿Cuántos me debió de haber mostrado como lo dejé vacío? Por default me muestra 5. ¿Sí? Yo le pude haber puesto aquí, sea 3, me mostraba 3, ¿no? Los que yo quisiera. Bien, le dejé 5. Bueno, por los que están por default. Bien. Vamos a ver las estadísticas descriptivas muy rápido del problema. Entonces, voy a hacer un gráfico y hoy sí voy a modificar el estilo del gráfico. La clase pasada les mostré generar gráficos con un estilo ggplot. Hoy vamos a permitirnos modificar un estilo de gráfico como queramos. Entonces, lo primero que voy a hacer es imprimir de Matplotlib. Quiero que me imprima todos los estilos que tiene disponibles para utilizarse en Python. Eso es lo que hace esa instrucción. Esa instrucción imprime todos los estilos. Y me dice, todos los estilos posibles son estos. Esta lista es todos los posibles estilos que pueden utilizar para graficar. Son bastantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si les gusta el estilo Tableau, aquí hay una gráfica que se va a parecer mucho a lo que generaría Tableau. Si les gusta algo como Seaborn, que seguramente, si no ocupan mucho Python, no lo ubican todavía, pero lo van a ubicar conforme vaya pasando el tiempo. Si les gusta cómo grafica Seaborn, pues también lo pueden utilizar.
Pueden utilizar también un estilo ggplot, si les gusta mucho ggplot de R, o simplemente un background totalmente negro, también aquellas personas que les guste que tenga un background negro, un estilo más clásico, el que ustedes quieran. Aquí hay bastantes estilos para elegir sobre cuál es el que mejor les parece para su gráfico. Yo voy a utilizar uno, simplemente de hecho tomé uno aleatorio, este, y lo que estoy haciendo es lo siguiente, entonces voy a configurar mi gráfico. Entonces, vamos a configurar mi gráfico. Y mi gráfico va a ser lo siguiente. Lo primero que voy a hacer es tomar Matplotlib y quiero que el estilo que use sea un Seaborn-B0-8 white. ¿Sí? Que es básicamente un estilo que se ve blanco por el fondo y que tiene unos grises. Es todo lo que tiene ese estilo. Ese estilo es el que voy a utilizar. Bien, entonces ya definí el estilo que voy a utilizar ahí. ¿Sí? ¿Dudas hasta este punto? No. Segunda parte de la instrucción. Quiero que tome el data frame y que tome la función que se llama la variable que se llama totcost. Y quiero que haga el histograma y que lo haga en color azul oscuro. ¿Sí? Entonces, toma la columna que se llama totcost y que haga el histograma en color azul oscuro. Y luego quiero que estas dos líneas que voy a señalar ahora son las líneas donde voy a poner los labels de los ejes. Entonces, en el eje Y quiero que ponga la palabra freq y en el eje X quiero que ponga el texto totcost MMUSD. ¿Sí? Ustedes pueden editar lo que quieran ahí, o a lo mejor le quieren poner frecuencia y ponerlo en español, ¿no? Tal vez. Y luego al final quiero que le ponga un título, programa total cost en millones de dólares. Y al final PLT Show, que se muestre el gráfico. Y se ve así. Déjenme hacerlo un poco más pequeño. Aquí está el título, la palabra FRED, aquí está el texto abajo y el tipo de gráfico que estoy utilizando. Si queremos utilizar otro gráfico, podemos cambiar el estilo, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar un dark background. Vamos a ver qué tal se ve. Y ese es el estilo del dark background, ¿sí? Si quieren cambiar a un ggplot, pueden hacerlo. Vamos a poner un ggplot, a ver qué tal se ve un ggplot. Un ggplot. El estilo de ggplot es este, ¿no? El estilo clásico de grid con cuadros grises, ¿no? ¿Vale? Bien. ¿En dudas con manipular gráficos? ¿Muy bien? Ok. Lo regreso a la versión que tenía, que es esta. Listo. Va. Bien. Ahora, bien, siguiendo el mismo estilo que tengo arriba, voy a graficar ahora la misma función, pero quiero que utilice un estilo distinto de gráfica, que es el KDE, que se llama Kernel Density Function. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un histograma y un Kernel Density Function? La siguiente, veamos el gráfico. En este caso concreto, el histograma se ve que dónde se apila la información o dónde está más frecuente la información y se hace por clases, ¿no? El kernel density lo que hace es que trata de replicar el histograma, pero en una versión continua. Y lo que se pregunta es cómo se vería el histograma si esta fuera una función continua y no una función que está separada por clases. Y si lo hace en una versión continua, se vería de esta manera. ¿Sí? Entonces se vería así. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es el problema que tienen los kernel density? Es que, por ejemplo, está tratando de completar la gráfica hasta antes del ser, pero eso no existe, ¿no? En nuestros datos. Es un poco, utilizamos esta gráfica para ver para hacer una representación de los datos de una forma un poco más amigable y tratar de entender cómo se distribuyen. Eh, en este caso no, pero en otros que vamos a hacer en las futuras clases, vamos a ver cómo es que a veces una misma variable en realidad tiene procesos generadores de datos subyacentes distintos. Por ejemplo, se han preguntado cómo se vería si hicieran un kernel density para por ejemplo, los salarios de las personas, hombres y mujeres. Vamos a suponer que podemos graficar salarios de personas por sexo, ¿no? Entonces, digamos que, por ejemplo, aquí tengo el kernel density
del salario y aquí tengo el soporte del salario, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacemos es graficamos promedios y decimos, no, pues el promedio del salario a lo mejor está aquí, vamos a asumir por un momento que el salario promedio profesional en México son 14,000 pesos, ¿no? Entonces, eso sería, si se viera así la gráfica no tendría yo ningún problema. Diría, bueno, sí, está más o menos. Pero ¿qué pasaría si yo en realidad de ver algo así, lo que veo es algo más o menos así? La misma gráfica, si vieran algo así, ¿qué me dirían? Mire, dos medias, ok, ok. Pero además de eso, ¿qué más podrías decir? A lo mejor que no te hace pensar si fuera por sexo, sí, pues, asume que puede separarse. ¿No te haría pensar que a lo mejor en realidad son dos procesos subyacentes que estás mezclando? Pues a lo mejor en realidad hay una densidad que está por acá y hay otra más que está por acá. Y entonces resulta que a lo mejor la verde son hombres y la blanca son mujeres. Entonces a veces los fenómenos que parece que tienen dos medias o dos modas tal vez podría ser el caso, depende, ¿no? Hay que ver qué sale, pero en realidad a lo mejor son procesos subyacentes distintos, ¿no? Entonces eso lo vamos a tratar de hacer más adelante con otros datasets. Pero ahorita es un poco la idea, ¿no? Nuestro dataset en este momento no parece ser que tenga información, salvo este caso de acá. Esto me haría pensar que a lo mejor estas, si son cosas, si esa es producción, a lo mejor lo que está ocurriendo es que a lo mejor esta es una tecnología superior en términos de capacidad de producción. A lo mejor es una tecnología naciente, no sé, tal vez a lo mejor en este momento aquí había algo, en los 50, que es muy, muy lejano el tiempo, habría que ver, ¿no? ¿Sí lo ves? ¿Eso? ¿Vale? Ok, bien. Vayamos entonces. Pero bueno, pero parece que no hay tanto, ¿no? Entonces, vamos a estimarlo como dice NER. Ahorita no me voy a preocupar por eso. Entonces, bien, ahora, voy a hacer otro gráfico. ¿Qué otro gráfico puedo hacer? Puedo hacer un scatter plot. Y entonces voy a hacer un scatter plot entre la producción y el costo medio. Entonces voy a hacer el gráfico de dispersión del output contra el costo medio. Y entonces esta gráfica, ¿cómo se debería ver? Según, según la teoría, debería de ser, ¿cómo se debería ver un costo medio? Vamos aquí a graficar aquí abajo. Un costo medio debería de verse más o menos como algo así, ¿no? Aquí tengo el costo medio y aquí tengo la cantidad. El costo medio debería de verse a algo así, ¿no? Esto debería de verse así. ¿No están de acuerdo? ¿Sí? Pero ¿por qué se ve así? Acuérdense cuando planteamos el problema de Nardo. ¿Qué es lo que está tratando de encontrar Nardo? La curva de costo medio de la industria. Entonces, cada uno de estos puntos tiene, ¿eh? Una empresa. Y entonces, cada uno de estos puntos hay un punto en el cual el precio se intersecta con el costo medio de la empresa. Entonces, ¿se acuerdan de mi gráfico que hice aquí arriba? Cada uno de esos puntos déjenme poner otro color porque no se alcanza a distinguir. Cada uno de esos puntos que estoy graficando es este punto. ¿Sí? Entonces, es justo la curva roja, no es la curva individual. Por eso se ve así. ¿Vale? Bien, ¿dudas? ¿Está bien? Bueno, lo que está muy interesante es esto, es que quiere decir que hay empresas, vamos a asumir que son empresas que están en igualdad de condiciones, hay empresas que son capaces de producir más cantidad a un costo muchísimo más bajo respecto de otras que están acá. Tal vez porque a lo mejor estas que están muy al inicio están iniciando operaciones. Puede ser, se me ocurre. Pero noten cómo es que hay un momento en el cual eso se vuelve muy flat, muy plano. Y entonces en realidad lo que está pasando es que en esta empresa, en esta industria, perdón, llega un momento en el cual
ya no puedes disminuir tus costos medios más abajo, sino lo que te quedas es atrapado en un punto en el cual estás, digamos, en un mismo costo medio y que no le importa tanto la cantidad producida. Y eso suele pasar mucho con las empresas que son altamente intensivas en capital, ¿no? ¿No? Que son altamente intensivas en capital, entonces el costo de producir una unidad adicional es pequeñísimo, ¿no? Entonces me regreso a Python. Vamos entonces ahora sí a hacer una regresión. Entonces mi regresión sería la siguiente. Entonces quiero tomar como variable y el logaritmo del costo total. Esa es la función que queremos estimar. Recuérdense mi función. ¿Dónde está mi función? Está aquí arriba. Está aquí abajo, perdón. Esta es la función que quiero estimar. Entonces quiero el logaritmo del costo total en función del logaritmo de las demás variables. Entonces lo que voy a hacer, tomo el logaritmo del costo total igual a la constante más el logaritmo de la producción, logaritmo del precio de trabajo y de los demás costos, ¿no? Voy a utilizar una función OLS que viene de StatModel y voy a estimar. Entonces vamos a repasar un poco qué es lo que hace el código. Hasta aquí selecciono dos variables, dos matrices. La matriz X de la variable que quiero explicar, la matriz, perdón, la matriz Y de las cosas que quiero explicar, la matriz X de los regresores, y luego lo que voy a hacer es tomar la función OLS de StatModel, que necesita dos entradas al menos, la variable Y y la matriz X, y eso lo voy a guardar en un objeto que se va a llamar ESC. Y luego el objeto que se llama ESC, lo que voy a hacer es, sí, estimar o ajustar. Entonces, noten, lo que hace justo la línea de arriba, de donde estoy mi cursor en este momento, lo que hace es simplemente como que mapea el problema. Dice, este es el problema. Luego, lo que hace cuando le aplico la función fit es estimar. Hasta ese momento estima, no antes, hasta ese momento luego estima. Y a ese le llamo es2. Y simplemente lo que hago de es2, le pongo punto summary para que me imprima el resultado. Entonces vamos a imprimir el resultado y se vería así. Entonces revisemos un poco los resultados. R cuadrado de 0.92, ¿no? Bastante, un R cuadrado bastante bueno, ¿no? De hecho, exageradamente bueno. Aquí hay un problema tal vez, pero bueno. 92. Luego, F estadístico, ahí, la conversamos la clase pasada. Esta F que es, sí, es la prueba global, ¿no? Entonces, en esa prueba global, ¿qué es lo que nos dice? Que aceptamos o rechazamos la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis aquí? De esa F, ¿se acuerdan? Ajá, exacto, que no, y aquí que, sí vale que en efecto todas las variables explican algo. Algo, ¿no? ¿Quién sabe qué? Pero explican algo. Vale, bien. Después, aquí hay otros estadísticos que no ocupo en este curso, Akaike y otro un bayesiano de Akaike, pero no los ocupo aquí, entonces no los consideran en este momento. Y qué más, y ya, eso es lo que podremos interpretar de ahí. Ahora, tenemos los coeficientes, entonces me sale que la constante es menos 3.52, este es cada uno de los coeficientes, entonces me sale que el logaritmo del output es 0.72. ¿Y se acuerdan cuánto era este coeficiente cómo era? Me voy a regresar a mi pizarra aquí abajo. Este coeficiente, el beta 1, era 1 sobre R, ¿se acuerdan? Aquí está, ¿no? ¿No? Entonces, este me da ¿cuánto? 0.71. ¿Sí, no? 72, perdón. Entonces, ¿cómo tuvo que haber sido R de respecto de 1 para que me diera 0.72? R debe haber sido mayor a 1. Entonces, estoy en la parte de economías de escala, sí, es creciente de las economías de escala. ¿Vale? Bien. Entonces, la industria está en una parte de creciente en economías de escala. ¿Sí? Sí, creciente. Los valores, sí, exactamente. De la industria. ¿Vale? Bien. Ahora, veamos, ahí, bien, listo. Ya, luego aquí tengo los coeficientes de cada uno de estos. Ahorita no los voy a analizar porque necesito hacer una prueba de hipótesis más compleja ahí, pero son 0.43, 0.42, 0.21 los coeficientes.
Ahora pregunta, ¿son significativos los resultados que obtuve de cada uno de esos coeficientes? ¿Quién no? Ok. Y el capital. No. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el p-value nos dio algo mayor a 0.05, ¿no? ¿De cuál es la hipótesis nula? Que cada uno de estos coeficientes es estadísticamente cero. Esa es la hipótesis nula. ¿Qué es lo que queremos? La hipótesis alternativa. Para aceptar la hipótesis alternativa, eso tiene que ser menor a 0.05. Ese p-value, ¿no? U otra manera de pensarlo es una regla de dedo que se utiliza muchísimo, que es analizar la T. La T, utilicen la regla esta de 2 a 2, ¿no? ¿Por qué 2? ¿Alguien se acuerda por qué a 2? Porque el va, ¿eh? Exacto, ¿qué es 1 punto qué? 96, 98, entonces no, por eso, ¿no? ¿Vale? Entonces utilizamos 2, ¿no? Entonces si el estadístico T es mayor a 2, ya decimos que es estadísticamente significativo, si no, no. Entonces por eso a veces se reporta simplemente el coeficiente y el T, ¿no? O el error estándar, y se asume que todas las personas entienden que el T resulta de dividir los coeficientes el error estándar, ¿vale? ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Sí? Solamente de lo que vimos la clase pasada. Ok, vale, buenísimo. Bien, otra manera de hacer la estimación es utilizar este camino, que es, ¿cuál es la diferencia entre este código que les voy a mostrar aquí? Que es igual, hago una selección de Y y X. La diferencia es que aquí abajo no agrego la constante y aquí arriba sí la agregué. Abajo la voy a agregar con una función de StatModel que se llama addConstant. Si le pongo addConstant, por default se agrega y no la necesito agregar como columna, pero puedo hacer la misma estimación. Entonces, la estimación es igual que la que hice. Simplemente son dos maneras de hacerla, nada más una es agregando la constante de forma manual y otra es agregándola de forma automática con el código. La que ustedes decidan, ustedes, con la que ustedes se sientan más, mejor trabajar. Bueno, y vamos, entonces mi estimación final va a ser esta. Yo prefiero así agregar la mano, porque si no luego se me olvida. Entonces, la agrego así, esta sería mi estimación. Por ejemplo, el objeto que tenemos aquí abajo, aquí se llama es. Entonces, si ustedes quieren saber qué contiene es, acuérdense cómo sabemos qué tipo de cosas tiene un objeto, utilizamos el comando dir, y con el comando dir nos dice todo lo que contiene ese objeto, que en este caso es la estimación. Almacenamos la estimación. Entonces, contiene todo esto, contiene un montón de, por ejemplo, tiene estas que son matrices, que ahorita vamos a, creo que sí voy a analizar hoy una de esas matrices, matrices de varianzas y covarianzas, tiene criterio de Akaike, tiene intervalos de confianza, tiene los el F, el, T el F value, el F del p-value del F, el estadístico F, tiene los parámetros, que son los beta, tiene los residuales, tiene el estadístico T, el estadístico T, tiene otras, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, ¿cómo accedemos a los parámetros? Simplemente es punto params, porque yo sé que es uno de los objetos que tiene este parámetro, es punto params, puedo acceder a los parámetros, entonces, si yo quiero analizar los parámetros, son estos, solo la columna de parámetros, ¿no? Si yo quiero acceder, por ejemplo, al estadístico T, simplemente es p-value y los obtengo. ¿Y cómo obtengo los p-values? Es simplemente la división del estadístico entre la división estándar para probar este hipótesis. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. El F, que ya también lo revisamos arriba, está aquí la prueba estadística y este es el F que obtendríamos, que es 437, ¿no? Que es el que ya arriba revisamos. ¿Sí? Bien. ¿Cómo lo harían a mano? ¿Cómo harían a mano el F? Bueno, si en algún momento quieren comprobar si de verdad Python está estimando lo que dice que está estimando, pueden construir la matriz de restricciones. ¿Cómo se vería la matriz de restricciones de un modelo, eh, eh, pues una prueba F como la que estamos construyendo? Esta sería la matriz de restricciones. Noten que aquí tengo puros ceros y tengo unos en los demás casos. ¿Qué tipo de matriz, qué tipo de restricción estoy imponiendo?
¿Cómo lo interpretarían? Si se les olvidó cómo se ve la matriz de restricciones, aquí arriba la pongo. Ah, ya. Aquí tengo un pequeño error. Pues yo no quiero. No te deja. Tengo un error ahí en mi código, pero la matriz de restricciones, eh, cada uno de los renglones está asociado a cada uno de los coeficientes. Si tengo ceros en el primer renglón, implica, ¿quién es el primer coeficiente? La constante. Entonces no le estoy imponiendo ninguna restricción a la constante, solamente a los demás coeficientes. Entonces, por eso se llama una prueba global, porque lo que estoy tratando de probar es algo muy parecido al R cuadrado. Es, estoy probando si es una buena idea hacer el modelo respecto de solamente haber estimado con una constante. Y si estimo un modelo con una constante, en estricto sentido, ¿qué estoy haciendo? No, en realidad no, en este caso no. Sí podríamos hacerlo, pero no, esta no es exactamente esa prueba. Es la más sencilla que es. En este caso, la prueba es simplemente estoy probando si la constante es mejor que haber estimado con todas las ecuaciones. Y si estimo solamente con la constante, es equivalente a decir que haber tomado solamente el promedio en lugar de haber hecho todo el modelo, que es la misma pregunta que te haces cuando haces el R cuadrado. Y por eso se llama prueba global y se asocia mucho con el R cuadrado. ¿Vale? Bien, y lo pueden hacer manualmente con esta. Hacen un estadístico y este es el test. Noten que es el mismo test, 437. Ya, vale. Y aquí, vale. Entonces ahora sí, vamos a hacer una prueba de hipótesis final. Ahora, esta prueba de hipótesis que está aquí es justamente la que planteé en la clase, bueno, en la parte de la clase que es aquí. Les dije que iba a regresar a esta prueba de hipótesis, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está cuantificando esta restricción? Si en la industria hay retornos a escala constantes a lo largo de todas las empresas. Dicho de otra manera, es si esta industria tiene la misma estructura, más o menos así lo podríamos decir, de costos. Si son comparables, eso es lo que está diciendo esta prueba de hipótesis. Porque eso significaría que, recuerden, ¿quién es beta 3, beta 4 y beta 5? Esto sería igual a sumar alfa 1 sobre R más alfa 2 sobre R más alfa 3 sobre R. Y esto, si para que sea igual a 1, implica que a lo largo de toda la industria hay la misma estructura de retornos a escala. A lo largo de toda la industria. Eso es lo que al final está probando Nerlo. Entonces vamos a probar esa prueba de hipótesis. Esa prueba de hipótesis ya no es la T que conocíamos, porque la T que conocíamos era simplemente tomar el coeficiente y dividirlo entre su error estándar. Esta es un poquito más complicada. Entonces, ¿esa cómo la puedo implementar en Python? Me voy a Python. Es justamente esta prueba que tengo aquí. Es la hipótesis de que beta 3 más beta 4 es igual a 1 contra la alternativa de que no es igual. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a introducir la fórmula de la hipótesis. Y esta es primero la fórmula de la regresión. Esta es la regresión que quiero que haga. Bien, ya que le ingreso, ahora quiero que pruebe esta hipótesis. ¿Sí? Vale, bien. Hasta aquí simplemente le he dado fórmulas a Python. No he hecho otra cosa. Esa es la formulación. Así es como se vería digamos, la formulación algebraica de la prueba de hipótesis que estoy resolviendo. ¿Sí? ¿Cómo la pruebo? Simplemente hago este test. Le digo que pruebe la hipótesis y que me diga, y el coeficiente que me da este es el coeficiente, este es el error estándar y este es el test. Pregunta, ¿acepto o rechazo la hipótesis nula? Aquí. Se acepta. ¿Y eso qué significa? Que la suma de beta 3 más beta 4 más beta 5 es
es igual a uno. La industria tiene retornos a escala constante. Todas las empresas que tenemos tienen más o menos la misma estructura de retorno. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿vale? Aquí tienen otra manera de probarla, que es con esta, que es, probemos otra hipótesis. Bueno, esta manera de hacer hipótesis les permite hacer otro tipo de cosas, como que, como por ejemplo esta, voy a probar la hipótesis de que los coeficientes asociados a los combustibles, bueno, al combustible, a los insumos, perdón, es igual a uno en conjunto con que el coeficiente asociado al producto es igual a cero. Dicho de otra manera, es justamente la que tengo aquí arriba, beta 3 más beta 4 más beta 5 es igual a uno en conjunto con que beta 0 es igual a cero, beta 2 es igual a cero. ¿Sí? Es una prueba de hipótesis conjunta, un poquito más compleja, la puedo estimar y la puedo hacer de esta manera. Ahora bien, ¿por qué sirve? Y es un F. Y aquí está el resultado. Ahora, esta no tiene ningún sentido, en estricto sentido para el problema que estoy analizando. Lo que trato de ilustrar aquí es que si ustedes están pensando en sus tesis y tienen pruebas de hipótesis que sean complejas de probar, como por ejemplo, ¿no? Imaginemos que están analizando el mercado laboral y lo que quieren probar es que a lo mejor no sé, que el número de hijos afecta al salario de las mujeres, pero afecta de forma diferenciada. Por ejemplo, tener más de dos hijos afecta más que solo tener dos o menos, ¿no? Entonces podrían generar una prueba de hipótesis conjunta de esta manera, ¿no? Para tratar de probar si su regresión cumple o no cumple con este hipótesis. Bien, lo que tengo aquí abajo es un poquito sobre heterocerasticidad, que no voy a tocar mucho hoy, más adelante voy a hablar sobre heterocerasticidad, pero quiero que piensen algo, es lo siguiente. Podemos calcular los residuales así, que es Y menos la predicción. Esos son los residuales, ¿vale? ¿Sí? Bien, ahora, si hacemos una gráfica de los residuales, se ven de esta manera. Aquí tengo simplemente, vamos a ver, en el eje X lo que tengo es la producción y los residuales. Entonces, aquí abajo tengo producción y aquí tengo residuales. Si hago esta gráfica, ¿qué es lo que pueden observar? ¿Qué me dirían de eso? Aquí tengo residuales, ¿eh? Y aquí tengo producción. En el eje, en el eje X tengo producción y en el eje Y tengo residuales. ¿Qué me dirían de eso? ¿Qué se les ocurre? ¿Eh? Que están correlacionadas, entonces hay correlación. ¿Y qué más diría? ¿Que les ocurre algo? ¿Qué otro supuesto asumimos de la regresión? Además de no endogeneidad, homocedasticis. No correlación y homocedasticidad. ¿Qué significa eso? Que los residuales se permanecen más o menos constantes a lo largo de la muestra. ¿Y eso parece aquí? No. Entonces mi modelo tiene un problema de heterocedasticidad. Ahora bien, ¿y por qué ocurre eso? Bueno, este es uno de los clásicos ejemplos de que si ustedes trabajan con microdatos de empresas, casi seguro que van a tener heterocedasticidad. Y la razón es la siguiente. Es, las empresas claramente son el ejemplo en el que existen diferencias tecnológicas evidentes. Es decir, si tienes en una muestra, quieres comparar a América Móvil con la empresa, el changarro local, obviamente la estructura de costos es significativamente distinta, ¿no? Entonces, eso va a generar heterogeneidad en el modelo. Eso es lo que tiene este paper. Este paper tiene el problema de que mezcla información de empresas que son altamente eficientes con empresas que son, digamos, bajamente eficientes. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Como heterogeneidad. Y esto se puede corregir. Es una cosa que voy a hacer un poquito más adelante en el curso, cómo lo corregiríamos, pero una de las primeras hipótesis que tengo aquí es que la heterocedasticidad se origina por la capacidad productiva, pero me puedo preguntar si la heterocedasticidad también se origina, por ejemplo, en este caso, por el precio del trabajo. Y si voy al precio del trabajo no se ve tan claro.
Entonces, no pareciera ser que el problema sea el mercado laboral, que sea el que traslade como algo como un problema de heterogeneidad. Más bien sí parece algo de tecnología, ¿no? Algo de la empresa. Vamos a ver otra, por ejemplo, el precio del combustible. Tampoco, ¿no? No parece. O sea, sí el mercado del combustible no parece trasladarse como un problema que genere que puede explicar las diferencias entre las empresas. Por último, veamos el precio del capital, tampoco parece, parece ser que sí es la producción quien genera ese producto. Y listo, aquí les propongo una estimación corregida que voy a regresar un poco más adelante en el curso, que es corregir por heterocedasticidad, que es esta regresión, y esta regresión estaría corregida por heterocedasticidad, y una de las cosas que pueden notar es que este amigo casi se vuelve significativo, a diferencia de la otra regresión. Ahora bien, ¿eso qué implicaciones tiene y por qué lo estoy mencionando ahora? Es que empezar a corregir cosas del modelo, como heterocedasticidad, endogeneidad, ya básicamente esto es lo que voy a corregir durante el semestre, no solamente es una buena idea per se porque nos hace cumplir los supuestos del modelo, sino porque en efecto mueve los coeficientes. Y eso puede ser significativo respecto de nuestra interpretación del modelo. ¿Va? Bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? Bien, entonces les voy a ver la siguiente clase. Nos vemos el lunes. Por favor, descansen.